Para poder hacer nuestro saludo, encienden sus cámaras y les voy a pedir que hagamos nuestra mano en esta posición como gestión de saludo. Sí, a ver un momento, todos hacemos nuestra mano así como gestión de saludo. Veo bastantes caras conocidas, nuevos también veo que hay bastantes. Bienvenidos todos. Saludos, saludos. Saludos, como les menciono, de preferencia, para evitar interferencias, utilizamos solamente el chat. Bloqueen el sonido, por favor. De la primera, ya sea, o sea, Muchachos. Listo, bien señores, por favor, nuevamente estoy silenciando todos los audios y ahora sí, apagamos nuestras cámaras y damos inicio a nuestra capacitación del día de hoy. Les voy a pedir que me confirmen si en este momento pueden visualizar diapositivas, por favor. Me contestan por el chat. En este momento ya pueden visualizar diapositivas, me confirman. Excelente, muy bien. Muchas gracias, excelente, ya todos pueden visualizar. Bien, el curso es Fiscalización en Seguridad y Salud de Trabajo, Sanciones y Multas, hoy día 24 de abril del 2020. Para decir, vamos a compartir conocimientos, experiencias de forma gratuita y al mismo tiempo vuelvo a agradecer la asistencia de todos ustedes, a pesar ya de las noticias que ayer hemos recibido, que seguimos todavía en nuestro proceso de cuidado en cuarentena por 2 semanas más. Bien, inicio siempre presentándome. Mi nombre es Marcos Antonio Colonia Romero. Soy ingeniero industrial de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho. Actualmente estoy cursando un MBA en la Universidad Tecnológica de Perú. Tengo estudios de posgrados como prevención de riesgos laborales, posgrados en habilidades directivas, sistemas integrados de gestión, sistemas contra incendio en edificaciones, seguridad y salud en el trabajo en la UNI, gestión de emergencias, crisis y continuidad de negocios, gestión de riesgos y seguros en seguridad y salud en el trabajo en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y pues tengo un promedio de 10 años de experiencia en el sector industrial, retail, hidrocarburos y servicios. Con respecto a lo que me dedico actualmente me dedico como facilitador, como entrenador, como consultor y al mismo tiempo como auditor en las distintas normas como ISO 45001, ISO 9001, ISO 22301, ISO 37001, ISO 14001, SA 8000, ISO 26000, ISO 31000, las cuales estoy certificado a través de las instituciones SGS, IRCA, PCB y DRI International. Asimismo, les estoy dejando en esta presentación que va a llegar a ustedes nuestras redes de contacto, así como número telefónico y correo para cualquier consulta que podamos tener en adicionales después de este proceso. Muy bien, el curso que nos trae el día de hoy, cada que nos acordamos y vemos los chalequitos rojos que dicen Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Para algunos es una emoción, para algunos es un reto y para algunos también es bastante miedo. Y en realidad no debería, sin embargo, vamos a tratar todo ello el día de hoy. Fiscalización en seguridad y salud en el trabajo, sanciones y multas. Y para ello, dolor de cabeza, cierto, para algunos también es un dolor de cabeza. En este momento, y para saber también si conocen o no la dinámica, les voy a pedir que mediante el chat me indiquen aquellos que son nuevos el día de hoy. Pónganme la palabra yo en el chat para saber que son nuevos el día de hoy. Excelente, tenemos bastante asistencia de nuevo, qué gusto. Hay algunos que ya nos están siguiendo desde el primer webinar, así que nuevos no son, pero sin embargo es necesario explicar todas las reglas del juego, así que vamos. Les voy a pedir en este momento que vean cuál es el contenido. Nuestro contenido vamos a iniciar con un foro para poder, de todos los que nos encontramos presentes, saber qué piensan sobre cierta pregunta, la pregunta del día. Luego vamos a proceder con el desarrollo del curso.
Después de ello, como les digo, después del desarrollo del curso va a haber una diapositiva que diga momento de preguntas. Ese es el momento en el que le vamos a poder dar un espacio a todas las preguntas que ustedes tengan. De repente no a todas, pero sí a algunas. En algunos casos, entre sus compañeros también nos apoyan, porque hay muchos profesionales en este momento que se encuentran también conectados y nos apoyan también a contestar preguntas. Así que muy agradecidos para con todos ustedes. Aquellos que tengan preguntas durante el proceso, favor tomen nota en un lado y hasta que nos toque ese momento de preguntas, lancen su pregunta para no saturar el chat. Luego de ello vamos a tener una evaluación de aprendizaje. Valga decir, y ya está mencionado, que en todas nuestras evaluaciones de aprendizaje tenemos premiaciones de los 3 primeros puestos. Y también lo vamos a mencionar después. Y por último, les voy a agradecer que de parte de ustedes podamos tener el feedback de una encuesta de satisfacción. La mejor forma de saber que estamos haciendo las cosas bien y que seguimos mejorando para ustedes es a través de esta encuesta de satisfacción. Y bien, les voy a pedir ahora que todos ingresemos a la página www.menti.com y utilizamos el código 798162. La pregunta del día es, ¿para qué se hace una fiscalización? Pregunta del día, el foro del día. ¿Para qué se hace una fiscalización? Y entramos todos a www.menti.com y utilizamos el código 798162. Y bien, ya podemos ver que están ingresando para verificar el cumplimiento, para cumplimiento de la norma. En este caso sería de las normas, porque hemos revisado que tenemos normas muchísimas relacionadas en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y seguimos ingresando. A todos aquellos que son nuevos, nuevamente menciono, ingresamos a www.menti.com y utilizamos el código 798162. Y ahí podemos agregar sus criterios con respecto al foro. Vamos, tenemos 100 conectados y solamente tenemos ahorita un promedio de 26 participantes en el foro. La ideal es que lleguemos al 100. Bueno, 99, porque yo también cuento como uno. Cumplimiento de normas para que cumplan las normas, verificar el cumplimiento. ¿Para qué hacemos una fiscalización? Bueno, no hacemos. ¿Para qué se hace una fiscalización? Porque en este caso tenemos un ente que se encarga de las fiscalizaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Efectivamente, solo deja 25 caracteres porque si les dejo más caracteres son capaces de ponerme en este foro un testamento completo. La idea es todo ese testamento, simplifiquémoslos a máximo 25 caracteres. Verificar el cumplimiento es la idea central que viene ganando en este foro. Para verificar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, verificar cumplimiento. ¿Para qué hacemos una fiscalización? 10 segundos más, vamos. Lo importante de este tipo de foros es que todos podamos ver en qué estamos coincidiendo con respecto a un esquema. Si el tema es fiscalización, pues todos tenemos que ir enlazados de por cuál es el motivo por el cual estamos acá, fiscalización, y qué piensan también los demás, ¿no? Perfecto, la idea ganadora, verificar el cumplimiento de normas. Y volvemos ahora a nuestra presentación. Para empezar, vamos a ver primero que nada qué es una FIL. Y como les repito, para el curso de hoy tenemos preparado una rueda de preguntas de parte del expositor hacia ustedes.
Vamos midiendo. ¿Qué cosa es SUNAFIL? Y contestan en el chat. Efectivamente. SUNAFIL es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Y cuando hablamos de laboral, no necesariamente la competencia solo está hablando de seguridad y salud en el trabajo. Esta Superintendencia, disculpen, Nacional de Fiscalización Laboral se crea gracias a la ley 29981, que justamente es una ley creada específicamente para crear, valga la redundancia, a esta entidad. Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, y fue creada en el año 2012, un año después de creada nuestra ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, año en el cual tenemos el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Decreto Supremo 005-2012. Es la autoridad central del sistema de inspección de trabajo, relacionado a todas las actividades relacionadas al trabajo, seguridad laboral, de gobiernos regionales, etc. Es el ente rector del sistema. En este caso, cuando revisamos cuál eran el principio de cooperación según la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, teníamos que cooperar entre tres entidades. Aquellos que se acuerdan de las tres entidades, una es el Estado, justamente representada a través del Ministerio de Trabajo, y parte del órgano del Ministerio de Trabajo en materia de fiscalización es SUNAFIL. El segundo órgano es justamente el empleador o las empresas, y el tercer que participa en este proceso de cooperación son los trabajadores, también representados por sus, valga nuevamente decirlo, a través de sus representantes, sea supervisor de seguridad y salud en el trabajo o comité de seguridad y salud en el trabajo. Y aquí se llega pues al triángulo de la cooperación. SUNAFIL es parte fundamental en este proceso para que funcione el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es SUNAFIL? Es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Trabajo. Vale decir que antes del 2012, ya existía una normativa para hacer fiscalización laboral, ya existía una normativa para inspecciones, pero que estaba anteriormente a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Y valga decir que luego de ello ya se especializaron y sacaron pues lo que conocemos ahora como SUNAFIL. La SUNAFIL es responsable de, 1, promover que se cumplan, en este caso, las normativas de seguridad y salud en el trabajo, supervisar que se estén cumpliendo adecuadamente. Y por último, fiscalizar que este control se esté dando. En otras palabras, en la fase de fiscalizar llegamos a un proceso de control. En uno promuevo, explico, enseño, por eso que existen las inspecciones orientativas. En la siguiente tenemos las inspecciones de supervisión, que normalmente tenemos las inspecciones de los operativos que se puedan producir. Y por último tenemos la de fiscalización, que ya sea que se puedan dar por temas de accidentes laborales o que se puedan dar para dar una revisión total de que hay control específico de que se estén implementando adecuadamente las medidas de seguridad y salud en el trabajo. El cumplimiento del ordenamiento jurídico social laboral y de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos dos entes en dos grupos normativos en este grupo. SUNAFIL fue parte, y lo vuelvo a repetir, del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. ¿Quién es el inspector de trabajo? Y muchos se acuerdan, repito, cada que ven el chalequito rojo que dice Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. ¿Quién es el inspector de trabajo? No les estoy preguntando quién es esa persona que se ve en la imagen, porque tenemos muchísimos inspectores. ¿Quién es? Básicamente son aquellos servidores públicos, son del Estado, confirmado, investidos de autoridad para cumplir con la función inspectiva que emprende el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo y los gobiernos regionales, SUNAFIL. Aplicable. Ellos son los que hacen las fiscalizaciones para empresas privadas. En algún momento me preguntaron, ¿y SUNAFIL también fiscaliza las empresas del Estado? ¿Por qué las empresas del Estado están ahora como están? Porque SUNAFIL no va y los ve. Porque para ellos aplica otro ente de fiscalización que es Servir. ¿Ok? Entonces, SUNAFIL para entidades privadas.
¿Qué función cumplen los inspectores? Según el artículo 3 de la Ley 28806, que es la Ley General de Inspección del Trabajo, son funciones: 1. Vigilar el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad social. 2. Orientar y asesorar técnicamente en materias sociolaborales. Y 3. Exigir las responsabilidades administrativas que procedan. Nuevamente, SUNAFIL no solamente es un ente que llegue solamente a poner sanciones, multas o de por medio, sino también parte de sus obligaciones que sí se están cumpliendo son las de orientación y asesoramiento técnico. ¿Cómo se debe identificar? En este caso, llega un fiscalizador, llega un inspector de trabajo a la compañía donde yo laboro. ¿Cómo debo identificar o cómo se deben identificar a los inspectores de trabajo? Pues ellos tienen una credencial y esta credencial tiene cierta información relevante. Como por ejemplo, contenido de la credencial es un código de credencial definitivamente, donde aparezcan también en esta credencial sus nombres y apellidos, su cargo, su número de DNI, que aparezca la firma del inspector, las facultades que tiene para poder ingresar a la organización, la fecha de expedición de la credencial, hasta cuándo es la vigencia de tal credencial y que aparezca la firma del superintendente de la SUNAFIL, el actual definitivamente. Ahora, ¿con esto bastará? La pregunta es, si llega un inspector a mi institución, ¿bastará que me presente su credencial y yo lo dejo que ingrese a todos los ambientes que tenga mi institución? ¿O qué creen ustedes de parte de la persona que recepciona debería de hacer? Y los leo. Algunos dicen el SCTR, en este caso por temas normativos, legales como inspectores, están obligados a tener ya el seguro complementario de trabajos de riesgos para poder realizar esta labor. O sea, ya está sobreentendido que ellos están obligados y están sí o sí asegurados por el seguro complementario de trabajos de riesgo. Excelente, Ivette. Verificar en el portal de SUNAFIL si se encuentra registrado. Entonces, acá les estoy dejando el link. Ustedes ingresan al aplicativo web de SUNAFIL y justamente van a encontrar esta pantalla donde ustedes, una vez que ustedes reciban, o la garita de seguridad, normalmente las garitas de seguridad son los que reciben el documento de todas las personas que se presenten, pues lo adecuado es que ingresen el código del inspector, el número de documento de identidad de preferencia según lo que solicita la plataforma y verifiquen si es correcto o no que es un inspector de SUNAFIL o inspector de trabajo. ¿Por qué? Porque en realidad, especialmente en Lima, yo les cuento varios casos, hay zonas donde específicas donde hay personas que se hacen pasar por inspectores de SUNAFIL justamente porque tienen otros tipos de, se podría decir, otros tipos de intenciones para con los empleadores y para con las personas que son responsables de seguridad y salud en el trabajo o temas laborales, ¿no? Que básicamente es decir, que no tienen nada que ver con la normativa legal. En empresas de alto riesgo, valga decirlo, en algunos casos sí es necesario que el inspector de SUNAFIL pase por una inducción. Sin embargo, también hay inspectores de SUNAFIL que ya están completamente preparados para poder hacer fiscalizaciones a empresas de alto riesgo. Ya han pasado por una cierta formación. No cualquier inspector llega a todo tipo de empresas. Inclusive hasta hace unos, no estoy hablando más de un año atrás, para empresas pequeñas enviaban a los inspectores del Ministerio de Trabajo, aquellos que recién empezaban, vale decir, de parte de SUNAFIL, enviaban a los inspectores auxiliares. Y para las empresas más grandes, pues ya enviaban a los inspectores que son los oficiales o los que tienen mayor cargo, ¿no? Repito, estoy viendo varias preguntas. Por favor, las preguntas las reservamos para la zona de preguntas. ¿Cuáles son las facultades que por norma tienen los inspectores de trabajo? La primera facultad es que ellos tienen la facultad de ingreso previo, o disculpen, ingreso sin previo aviso a las instalaciones. ¿Cómo así? Ellos pueden entrar libremente a cualquier hora, día
ya sea de día o sea de noche, y sin previo aviso a las instalaciones. En casos reales, eso se ha podido ver, por ejemplo, en el caso de construcción, que los inspectores ven por ahí un espacio y tienen la capacidad de poder ingresar para poder hacer fiscalización, que no es lo mismo que, por ejemplo, que se metan y sobrepasen la autoridad que corresponda. Siempre hay un previo aviso para poder hacer ingreso, ¿no? En todo centro de trabajo, establecimiento, lugar sujeto de inspección y a permanecer, disculpen, en el mismo establecimiento si es necesario. ¿Qué otra facultad tienen los inspectores? Tienen la facultad de acompañamiento, en otras palabras, de hacerse acompañar en las visitas de inspección, ya sea por los trabajadores, ya sea por los representantes, ya sea el supervisor o sea parte presidente o integrante o miembro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. También puede ser por un tema de acompañamiento por peritos o técnicos o aquellos que sean designados oficialmente. Ellos tienen derecho a tener el acompañamiento de quien crean conveniente según lo que la normativa les permite, y es lo que les estamos entregando en este material. ¿Qué otra facultad tienen los inspectores? De solicitar apoyo de la policía en el momento que ellos crean conveniente. El apoyo les será concedido inclusive de inmediato, sin necesidad de requerimiento previo, bajo responsabilidad. Y tenemos un decreto supremo que es el 002-2007, donde justamente se afianza este tipo de apoyo de las entidades del Estado, como el apoyo de la policía. ¿Qué otra facultad tienen los inspectores? Que ellos pueden realizar interrogatorios. Ellos pueden requerir información estando solos con una persona o un trabajador o un colaborador directamente, o puede haber testigos. Al sujeto inspeccionado o al personal de la empresa. Ellos tienen también la facultad, si encuentran algún personal que se siente intimidado para poder ser interrogado, ellos pueden solicitar y tienen esa facultad de poder aislarse en una habitación completamente independiente para poder realizar el proceso de interrogamiento sin que exista de repente presencia del empleador. Tienen esa autoridad. Otra facultad que tienen los inspectores, exigir la identificación de las personas. No solamente es un proceso de solicitar, sino ellos tienen esa facultad de poder exigirlo y teniendo la autoridad que corresponda. Ya sea como razón de su presencia, de las personas que se encuentren en el centro de trabajo inspeccionado. Tienen la facultad también de hacer la revisión de la documentación y la mayoría de veces piensa que el fiscalizador solamente llega a este punto. No, tiene muchas más facultades. Ellos pueden examinar en el centro de trabajo la documentación. Si lo solicitan y se los entregan, ellas tienen esa facultad. Si les entregan información al mismo tiempo, ellos pueden obtener copias, solicitar copias o extractos de tales documentos para que sean anexados al expediente administrativo que estén elaborando por consecuencia de la inspección. Así como pueden requerir cualquier tipo de documentación que pueda apoyarlos a su proceso inspectivo. ¿Sí? Y estamos obligados incluso a entregarles, como les menciono, las copias que corresponden. Ahora, entendiéndose que internamente los inspectores de SUNAFIL también tienen compromisos de confidencialidad, así que no quiere decir que ellos les van a pedir documentación y la van a publicar o las van a distribuir a toda la gente libremente, ¿no? O sea, tienen acuerdos de confidencialidad. Otra de las facultades que tienen los inspectores es el apoyo de los peritos, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, pero en este caso en específico, para poder practicar cualquier tipo de investigación, prueba o examen, sin prejuicio o perjuicio de solicitar el apoyo de peritos o técnicos especializados vinculados con la materia de inspección. Estos casos de peritaje o de personas especializadas y técnicas especialistas se dan más que nada en las inspecciones en minerías, hidrocarburos y energía, porque necesitas de personal competente que conozca las áreas técnicas o especializadas de estos sectores, que no todos los inspectores actuales tienen estas capacidades. Es por eso que se les da este apoyo adicional como apoyo de peritos. ¿Qué otra facultad tienen los inspectores? Pues también tienen la colaboración o el apoyo en general de todas las entidades del Estado para poder hacer una inspección de trabajo. El sector público y cuantas personas ejerzan función pública están obligadas a prestar colaboración a la inspección de trabajo cuando ésta se les sea solicitada. Por ejemplo, en salud. Si SUNAFIL llega a tu institución y te pide los documentos laborales relacionados a los trabajadores por temas de salud y tú le entregas una documentación, ellos tienen la potestad de validarlo con el apoyo directamente de salud. De la misma forma con SUNAT, cuando presentan, por ejemplo, la lista de los trabajadores
y les piden cuántos trabajadores están en planilla, pues como estás obligado a ingresarlo a SUNAT, SUNAT inmediatamente también les pueden enviar la dotación actualizada a los inspectores de SUNAFIL para poder hacer el contraste de información real. RENIEC para el tema de la validación de DNIs y SUNAR según sea el caso. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Hago una consulta porque no veo ni un texto de por medio. Aquí estamos bien, ¿correcto? Me ponen sí, solamente me ponen sí si estamos bien o el audio está funcionando mal. Ah, está ok, listo, perfecto. Con respecto a SUNAT, y quiero dejarlo claro, básicamente acá te van a pedir el documento que se agrega, que se llama el TR registro, el TR05, donde se valida toda la documentación del puesto de trabajo, el nombre y apellido, y en algunos casos las remuneraciones para saber también cómo estarían potestadas o cualificadas los tipos de sanciones o los tipos de medidas de control que debieran darse. Hay bastantes preguntas que, repito, las vamos a contestar al final porque son parte del material, todavía estamos avanzando. ¿Qué documentos emite SUNAFIL? Y esto sí es un proceso y les voy a pedir bastante atención. Empiezan primero que nada con el acta de inspección. ¿Qué cosa es el acta de inspección? Pues es el documento emitido tras la actividad inspectiva. O sea, desde el momento que el inspector llega, tiene que abrir un documento. De que llega al establecimiento, abre un documento por el cual se inicia el procedimiento sancionador, que no necesariamente llega una sanción, pero es un documento oficial de inspección apenas llega el inspector. Luego de la acta de inspección, según el proceso, ellos van a requerir cierta información y toda esa información que ellos requieran lo van a tener que llenar también en un documento y para eso está el requerimiento de información. Aquellos que ya han pasado por inspecciones de SUNAFIL, así como nosotros con nuestros clientes somos tan caseritos, ya hasta nos conocen, creo, y un poco más si ponemos nuestro departamento frente de SUNAFIL. Entonces ya saben que estos documentos son parte del legajo de siempre de una inspección, donde aquí se detalla la información solicitada por parte del inspector cuando realiza la labor inspectiva, quiere decir en el momento. Esto todavía no llega a la comparecencia. Esto es en el día, en el momento de la inspección. Valga decir que ahora existe incluso una plataforma donde ya se están ahorrando estos dos procesos porque lo hacen a través de la plataforma. Solicitan la información previa a través de la plataforma de SUNAFIL. Ahora, sea a través de la plataforma, sea de forma presencial, después de llenado de requerimiento de información, si es que hubiese documentación o hubiese medidas observadas que no fueron claramente identificadas, que no fueron justificables ante el inspector de que se están haciendo bien las cosas, ellos van a requerir una comparecencia. ¿Qué es el requerimiento de comparecencia? Que es el documento que la mayoría, como ustedes están poniendo, es el más conocido. Es la presentación, es el documento donde se hace la presentación del sujeto inspeccionado ante la SUNAFIL, o sea, que te tienes que presentar para aportar la documentación o efectuar aclaraciones que sean solicitadas, ya sea de ciertas observaciones que en el momento te dijeron, por ejemplo, tienes las escaleras bloqueadas, tienes, por ejemplo, personal trabajando sin equipos de protección personal, qué sé yo. Hay muchas observaciones que también las vamos a tratar ahora, y si esas en el momento de la inspección no fueron claramente evidenciadas, pues todas esas van a ser solicitadas en el requerimiento de comparecencia. Si al momento de que pasa el requerimiento de comparecencia, o sea porque no te presentaste, o sea porque fuiste con la documentación y no fue conforme la documentación o la evidencia enviada, pues SUNAFIL emite un documento que se llama acta de infracción. Es un documento emitido en aquellas situaciones, no siempre llegamos a esto, en aquellas situaciones en las que se constatan hechos constitutivos de alguna de las infracciones previstas, algunas de las faltas. De ahí vamos a ver la lista de todas las faltas de esas infracciones. Por temas laborales, porque SUNAFIL, repito, ve temas laborales y seguridad y salud en el trabajo, y como lo mencioné acá, seguridad y salud en el trabajo. Hoy solamente vamos a ver las de seguridad y salud en el trabajo. Como temas adicionales, de repente les puedo pasar también las observaciones como tema laboral, pero vamos a tratar hoy día solo las que estén correspondientes a seguridad y salud en el trabajo. Luego de presentar esta acta de infracción,
hay una cierta cantidad de días. Definitivamente, desde el momento del acta de inspección hasta la resolución de la multa llegan aproximadamente un promedio de 30 días. Hasta el requerimiento de comparecencia son un promedio de 10 días, según el tipo de empresa, las dimensiones, la cantidad de trabajadores, etc, etc. Entonces, cuando llega la resolución de multa, este documento mediante el cual ya se impone la sanción al empleador por haber cometido una infracción laboral o una falta de seguridad y salud en el trabajo. Este es el documento final. Y acá, pues, cuando ya llegan la mayoría de empresas a este punto, ya empiezan a salir los abogados especialistas en traerse abajo las resoluciones de multas, que ya no debería ser ético, no debería darse, pero las hay, se da. ¿Por qué? Porque también existen, y valga decirlo, inspectores que no redactan o no sustentan adecuadamente las observaciones que ellos hayan tenido con el tema legal. Y es por eso que actualmente tenemos bastantes normativas que también vamos a mencionar con respecto a los procesos de inspección. Esto no tiene ni escapa mucho a aquellos especialistas que se encuentran presentes, no me dejarán mentir, no escapa mucho, por ejemplo, a los procesos de auditorías. Tiene mucho parecido el proceso de auditoría, solamente que en una auditoría que es voluntaria no te van a poner una multa de por medio si es que estás teniendo una falta, ¿no? ¿Cómo afrontar una inspección laboral? Ahí en la pregunta como para relajar un poco a todos aquellos que apenas ven a Sunafil y se empiezan a poner colorados o les empieza a faltar el aire. Y les digo porque es muy normal, lo he sabido ver en distintos clientes, en distintas personas. Por ahí lo dicen, sí es cierto, y escuchan de Sunafil, hasta el mismo agente de seguridad en algunos casos empieza a tartamudear, o lo que suele pasar también cuando no están muy bien preparados los agentes de seguridad, piensan que es una persona ajena y que no tiene derechos, y pasa fuera de las instalaciones más de los 10 minutos, que por ahí algunos mencionó, sí es cierto, pasa más de 10 minutos, y cuando acuerdas a las semanas está llegando tu multa por no haber dejado ingresar al fiscalizador. Entonces, ¿cómo debemos afrontar adecuadamente una inspección laboral? Primero que nada, lo que debemos hacer es permitir el ingreso del inspector sin que se excedan los 10 minutos. Eso también está normado, son 10 minutos. ¿Ya? Entonces, la norma también es clara. Acá el tema es que debes permitir el ingreso del inspector. Entonces, acá tendríamos que dar también un proceso a aquellos que tienen agentes de seguridad en sus compañías, de que por lo menos se les informe que cuando alguien se presenta como inspector del Ministerio de Trabajo, inspector de Sunafil, antes de repente de hacer la validación en la plataforma, que lo deje ingresar, así sea a la sala de recepción o a la garita de vigilancia, pero que ingrese a las instalaciones de forma inmediata. No lo tengan más de 10 minutos, repito, fuera de las instalaciones, porque eso ya es una falta muy grave. Vencido este plazo de los 10 minutos, el inspector podría retirarse e imponer una multa por obstrucción a la labor inspectiva. Multa, y en este caso esta multa, sí no puede ser reducida. No puedes presentar ni siquiera una carta de anulación a este tipo de multas si pasaron los 10 minutos confirmados. Si no se produce el ingreso y tratándose de una inspección originada por denuncia, más aún a estos procesos que son originados por denuncia, y se presumirán, en este caso, como si fuesen verdaderos los hechos, porque estás haciendo obstrucción de la labor inspectiva. Bastante cuidado con ello. Mientras el inspector de trabajo ingresa, como repito, mínimo déjenlo ingresar a la garita, se podrá verificar la autenticidad dentro del inspector en la base de datos del Ministerio de Trabajo, en este caso a través de la plataforma que ya les dije. Entonces, ¿puede pasar los 10 minutos esperando ahí en la garita mientras que confirman su identificación? Sí, o mientras que el agente de seguridad o la recepcionista o quien esté como primera cara ante el inspector avise a las personas o responsables que correspondan, pero dentro de las instalaciones. ¿Cuál es la normativa en cuál nos basamos para lo que estamos colocando? Pues acá les estoy dejando también la normativa. La Resolución Ministerial 118-2013-TR, que es la directiva sobre el ingreso del inspector. Siguiente, paso 4. Hay que colaborar con el inspector de trabajo. Con eso tampoco les estoy diciendo que si el inspector de trabajo, no sé, le duele el pie, le vas a ir a sobar el pie. También hay que tener controles con ellos profesionalmente,
porque también he sabido ver que a veces el inspector te puede pedir cualquier cosa que no tiene nada que ver con el proceso inspectivo, pero como uno está tan nervioso, le empieza a dar cualquier tipo de información, incluso que ni siquiera corresponde a la labor inspectiva. Entonces, bastante cuidado. Hay que colaborar, sí, con el inspector de trabajo para poder atenderlo debidamente. Puede ser su tacita de café, puede ser su vaso de agua según la necesidad, pero tampoco ofrecer demasiado porque ya se podría ver inclusive como un tema de querer inducir a, a que se hagan cosas indebidas, ¿no? No digo la palabra, pero tiene que ver con el tema de repente de una entrega de dinero o que vayan contra la norma de confidencialidad, su gaseosita, etc., ¿no? Por ahí lo están colocando. El empleador o su representante es aquel que debe acreditarse con su documento de identidad y el de las personas que se encuentran en el centro de trabajo. El empleador es el que designa, valga decirlo, a quién va a ser el que haga la primera atención del inspector de trabajo. Lo adecuado es que cuando hablamos también de que debes colaborar con el inspector de trabajo, debes darle un ambiente adecuado también donde lo vas a recepcionar. No lo puedes tener, por ejemplo, parado, pues sabiendo que tiene que llenar cierta documentación. Algunos lo ofrecen también, y lo están mencionando, lo ofrecen el pollito, lo ofrecen el menú, lo ofrecen cosas que no tienen nada que ver. Y sin embargo, eso también sería como parte de una obstrucción a la inspección laboral, así que bastante cuidado. La palabra soborno, ISO 37001. Paso 5. Lo adecuado es que hagas una declaración sobre los hechos que son objeto de inspección. Si te preguntas sobre las vías de evacuación, pues lo adecuado es que menciones sobre las vías de evacuación. Proveer información y documentación que sea necesaria. Bastante cuidado también con esto, y se los digo ya por experiencia. Hay personas que por estar seguras de que tienen un muy buen sistema de gestión, el inspector les pide, por ejemplo, a ver, muéstrame los documentos que tengan que ver con la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Y se emocionan tanto estas personas que cuando acuerdan les están entregando toda la documentación del sistema de gestión y que puede que se vea como muy buena voluntad, pero sin embargo pueden jugarte en contra si no están debidamente revisados y actualizados. Así que bastante cuidado. Vayan en función de lo que el inspector laboral les esté pidiendo. 6. No dejar solo al inspector de trabajo. Y esto también por un tema de que, uno, se podría considerar como una intención de retrasar el trabajo del inspector, ¿sí? Dos, porque si tu establecimiento no se encuentra bajo las condiciones adecuadas, seamos sinceros, el inspector va a encontrar hasta lo que tú creíste que no iba a encontrar. Así que en ningún momento lo dejen solo. Ya que ello puede ser considerado también como una obstrucción a la labor inspectiva. En este caso, dentro de sus normativas, dentro de sus directivas, si se queda solo, pues se consideraría como una obstrucción, porque no tendría a quién entrevistar. Pero como él tiene la facultad justamente de entrar a instalaciones y moverse a donde ellos quieran, siempre y cuando tomando las consideraciones de seguridad, si es una actividad de riesgo controlado, pues ellos van a seguir haciendo su trabajo, no hay inconveniente. Pero si hay información de repente de parte del empleador, de parte de un representante de la organización, de parte de un contratista que es necesario para el proceso inspectivo porque de repente fue por un proceso de denuncia y no se presentan esas personas, eso sí se podría considerar como una obstrucción a la labor inspectiva. Las referencias ya están llegando, efectivamente, es como una auditoría externa. Véanlo de esa forma, eso va a hacer que ustedes se relajen, no vean que esto va a terminar en una multa. Lo más cómodo posible es verlo como una auditoría externa. No tiene la misma cualidad, valga decirlo, y no tiene la misma especificación que una auditoría externa. 7. No perturbar, no retrasar o impedir el ejercicio de las funciones del inspector, pues podría ser denunciado inclusive por delito contra la administración pública. Esto también lo menciona la ley, así que el cevichito, el pollito a la brasa y todo lo que ustedes quieran ofrecer, al final podrían ser denunciados por comisión del delito contra la administración pública. 8. Es recomendable que la empresa cuente con un ambiente en el cual se pueda atender adecuadamente al inspector de trabajo. Entonces ahí ya tú verás si le pones su tecito, le pones su agüita
y si el inspector se las huele, pues primero va a preguntar qué cosa es y qué cosa no le has echado, porque tengan en cuenta que normalmente los inspectores no les van a recibir. O sea, es algo que he sabido consultar y preguntar a varios inspectores de Sunafil que son amigos míos, y me dicen que a pesar de que les ofrecen esas cosas, en la mayoría de veces ellos prefieren, no por descortesía, sino por temas de seguridad, no aceptarlos. Entonces, de preferencia solamente hagan la atención que sea adecuada. Cuente con un ambiente en el que pueda atender al inspector de trabajo, sin perturbar las actividades de la empresa, porque va a decir, no lo vas a atender en medio de toda la operación cuando toda la actividad de riesgo quizás esté en pleno movimiento, ni tampoco donde pueda obstruirse la labor inspectiva. Pregunta del millón. Ya tengo los tips ahorita de tranquilidad, de qué no hacer, posiblemente de qué hacer frente a la llegada de un inspector de Sunafil. Ahora, ¿qué documentación es la más probable que me va a pedir el inspector? Los leo. ¿Cuál es la documentación más probable que me va a pedir el inspector? IPRC, acte comité. SCTR, Comité de Seguridad y Salud de Trabajo. Registros de las charlas diarias. Las charlas diarias no son parte del sistema de gestión, son como parte que soportan la toma de conciencia. Suma más para un sistema de gestión basado en ISO 45001. El plan anual, los ATS, nuevamente los ATS como análisis de riesgo, los PETAR, IPC, el PLAME. Y les va a venir y les sigue llegando, y los estoy viendo, el PAS, los registros de capacitaciones, accidentes, y les va a seguir llegando tanta documentación, y toda esta documentación, valga decir lo que ya lo hemos revisado en una capacitación anterior, y los encontramos en dos artículos principalmente, no únicos, exacto. ¿Cuáles son esos artículos donde encontramos la documentación y donde encontramos los registros obligatorios? Mínimos, porque en toda la norma vamos a encontrar siempre documentación. Artículo 32 y artículo 33 del Decreto Supremo 005-2012-TR, que mediante su guía, la 050-2013-TR, vamos a tener los modelos de formatos mínimos con información mínima obligatoria, que sin embargo también les había mencionado que para empresas de menos de 20 trabajadores los requisitos son distintos. ¿Sí? Como por ejemplo, ¿qué documentación entonces se requerirá en las inspecciones? Para empresas hasta 19 trabajadores. Para empresas de 19 trabajadores le voy a pedir comité, le voy a pedir que tengan un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Excelente. Acá les voy a pedir supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Están obligados a tener las 4 capacitaciones mínimas al año. Cuando hablamos de mínimas, y vuelvo a recalcar siempre, las capacitaciones es necesario que salgan del IPRC, de la necesidad de formación frente a los peligros y riesgos. Yo no puedo hacer un programa de capacitación control C, control V de otras empresas. Deben ser en función de mi propia organización donde estoy implementando el sistema de gestión. Adjuntar las recomendaciones al contrato de trabajo, de la misma forma, de las dos formas, como parte del contrato o como un anexo, según lo que te menciona la norma. La política, el mapa de riesgo, la realización de los exámenes médicos ocupacionales según el tipo de actividad, bajo riesgo y de riesgo alto. Contar con los registros obligatorios según la normativa para menos de 20 trabajadores, hasta 19 trabajadores. El IPRC que corresponda, las notificaciones de accidentes de trabajos al Ministerio de Trabajo que se hayan dado, la programación anual, lo que estaba mencionando también el PAS, el plan anual de capacitación sobre seguridad y salud en el trabajo, el servicio de vigilancia de salud de los trabajadores, vigilancia de la salud, auditorías, registro de auditorías. Acá las empresas de menos de 19 trabajadores no están obligados a tener médico ocupacional, pero coloco acá porque debe haber labores de médico ocupacional para poder hacer dos documentaciones importantes que son el servicio de vigilancia de salud y el programa de seguimiento de la salud ocupacional. Entonces, eso de hecho que lo hace un médico ocupacional, nadie se va a hacer pasar por un médico ocupacional. Así que así seas una empresa de menos de 20 trabajadores, tienes que tener así sean unas cuantas horas para poder confirmar que se están haciendo los trabajos de salud ocupacional. Documentación mínima requerida. Mínima requerida. Para empresas de más de 20 trabajadores. Acá sí. Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. Reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. Obligado. Acá no hay ni voz ni voto. Ya estás obligado a tener esta documentación. Los 8 registros obligatorios de la resolución ministerial 050-2013-TR. Las 4 capacitaciones mínimas al año.
y repito, según el IPER, según la necesidad de formación. Adjuntar las recomendaciones al contrato, también desde las dos formas, como anexo o como parte del contrato. Elaborar la política, los mapas de riesgo, la organización de exámenes médicos según el tipo de actividad, el IPERC, el programa anual, el plan de seguridad. Y nuevamente, acá sí, constatando el servicio de vigilancia, las auditorías, los registros de auditorías obligatorias, incluso también van a ser solicitadas el que hayas hecho las auditorías por auditor autorizado por el Ministerio de Trabajo. ¿Sí? Todo este material, si algunos están tomando nota, están apuntando muy bien, pero sin embargo también les confirmo que este material todo, el 100% se les va a entregar, así que con ello les pido bastante atención. Acá viene lo que más trabajo, sinceramente, me ha costado recopilar y si los estoy dejando, hay con ciertas actualizaciones, las infracciones en seguridad y salud en el trabajo, que básicamente es la esencia de este curso. Tenemos infracciones consideradas como leves, y estas las vamos a tener en el sustento en el Decreto Supremo 019 de 2006, donde nacen las primeras infracciones. Estas, en algunos casos, algunas han sido derogadas, algunas han sido actualizadas a través de normativas que también los hemos colocado en el proceso. Muy bien. Faltas. Infracciones como faltas leves. La primera, la falta de orden y limpieza en el centro de trabajo, pero que ésta no implique un riesgo para la integridad física y salud de los trabajadores. Puede que tengas una falta de orden y limpieza, pero esto no necesariamente va a terminar evidentemente en un accidente o una enfermedad ocupacional. Entonces, esta es una falta leve. Segundo, no dar cuenta a la autoridad competente, conforme lo establecido en las normas de seguridad y salud en el trabajo, de los accidentes de trabajo ocurridos, las enfermedades ocupacionales declaradas e incidentes, cuando tengan la calificación de leves. Esto, repito, fue actualizado, fue derogado con el Decreto Supremo 004-2011. ¿Cómo falta leve? 3. No comunicar a la autoridad competente la apertura del centro de trabajo, ¿sí? Y acá a veces se mezcla también con el tema de los certificados de defensa civil, ahora van de la mano porque ya SUNAFIL también tiene ciertas potestades para cierre local. No comunicar a la autoridad competente la apertura del centro de trabajo o la reanudación o continuación de los trabajos después de haberse efectuado alteraciones o ampliaciones de importancia. O consignar con inexactitud los datos que se debe declarar o completar siempre que no se trate de una industria calificada de alto riesgo, siempre que no se trate de una industria calificada de alto riesgo, ya sea porque sea insalubre o porque sea nociva o porque los elementos o procesos o materiales peligrosos que se manipulen. Efectivamente, y ahí alguien lo acaba de constatar, y eso sería algo también que es muy interesante. Acá en materia de seguridad y salud del trabajo se considera como una falta leve, pero sin embargo, frente a los certificados de ITSE, ¿sí? Esto sí es una falta grave y eso amerita cierre local. Bien, entonces en materia de seguridad y salud del trabajo que están directamente con el trabajo, es considerado como leve. 4. Los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con la prevención de riesgos, siempre que carezcan de trascendencia grave para la integridad física o salud de los trabajadores. Quiere decir, si hay disposiciones con temas de prevención de riesgo que no necesariamente terminen en accidente o enfermedad ocupacional, pues estas se van a seguir considerando como faltas leves. ¿Qué es ITSE? Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, lo que antes ustedes conocían como INDECI. En realidad ya no tiene que ver con INDECI. 4. Cualquier otro incumplimiento que afecte a las obligaciones de carácter formal o documental, acá solamente de carácter formal o documental, exigidas en la norma de prevención de riesgos y que no estén tipificados como graves, que no lo estén. Vale decir que estas normativas actualmente las tenemos claras, que son la Ley 29.183 con su reglamento y su resolución ministerial. Y en algunos casos los decretos supremos que apliquen a los sectores sectoriales, según sea el caso. Infracciones
del tipo grave. Graves, y les voy adelantando, las faltas graves sí son más. Entonces, como primera falta grave que tiene mucha similitud a una falta leve, sin embargo, hay una palabra clave aquí. La falta de orden y limpieza en el centro de trabajo que implique. La anterior, como falta leve, no necesariamente terminaba en un accidente o una enfermedad ocupacional, pero es así, que implica riesgos, un posible accidente, una posible enfermedad, para la integridad física y salud de los trabajadores. Esta es falta grave. No dar cuenta a la autoridad competente, conforme lo establecido en las normas de seguridad y salud en el trabajo, de los accidentes de trabajo ocurridos en las enfermedades ocupacionales cuando se tengan la calificación de graves, como accidentes o enfermedades graves, muy graves o mortales, o no llevar a cabo la investigación en caso de producirse daños a la salud de los trabajadores o de tener indicios de que las medidas preventivas son insuficientes. Esto fue modificado, en otras palabras y como resumen, es no haber informado al Ministerio de Trabajo o a SUNAFIL a través de su plataforma si tuviste un accidente o una enfermedad grave o muy grave o mortal. Disculpen, en este caso para accidentes mortales. Accidentes mortales son las únicas que se informan al Ministerio de Trabajo o SUNAFIL. Tres. No dar cuenta a la autoridad competente conforme lo establecido en las normas de seguridad y salud en el trabajo de los accidentes de trabajo mortales. Esto ya está más específico, los accidentes mortales o de los incidentes peligrosos ocurridos. Nuestra norma nos menciona que aquellos que son informados inmediatamente, y es más, en un plazo máximo de 24 horas al Ministerio de Trabajo o a SUNAFIL a través de su plataforma, son los accidentes de trabajo mortales y los incidentes peligrosos. No comunicar los demás accidentes de trabajo al centro médico asistencial. Quiere decir que los accidentes catalogados como graves o muy graves, que no necesariamente fueron accidentes mortales, tienen que haberse informado al centro médico asistencial, ya sea por el seguro complementario de trabajo de riesgos u otros. Al final de cuentas, ellos, los centros médicos asistenciales, también tienen que hacer sus propios registros e informes a la SUNAFIL con respecto a los eventos ocurridos. En este caso también se considera como falta grave el no haber llevado a cabo las investigaciones en caso de producirse daños a la salud de los trabajadores o de tenerse indicios que las medidas preventivas son insuficientes. Entonces ya sabemos, no haber hecho el proceso de investigación de accidentes, falta grave, solamente ese proceso documentario. 4. No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y controles periódicos de las condiciones de trabajo y de las actividades de los trabajadores y no realizar aquellas actividades de prevención que sean necesarias según los resultados de las evaluaciones. Acá que encuentras, en traducción, los monitoreos, las evaluaciones de riesgos, los IPRCs, los controles de los IPRCs, etc. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Me ponen bien, más o mal? Ok. Perfecto. Voy a estar preguntando porque en la tarde he tenido problemas, y lo menciono, problemas con la red, así que no vaya a ser que esté hablando solo y algunos de repente no me están escuchando. Perfecto, seguimos. 5. No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periódica del estado de salud de los trabajadores o no comunicar a los trabajadores afectados el resultado de las mismas. Esto lo vamos a traducir básicamente a no haber hecho el examen médico ocupacional según lo que la norma solicite, según el sector donde ustedes se encuentren. La parte de la lectura de exámenes médicos, acá te lo menciona como falta grave. Sin embargo, esta ya ha sido actualizada y lo he colocado también en las diapositivas más adelante. El no haber comunicado eso dejan más claro aún qué tipo de falta es. Y lo vamos a ver, no lo adelanto todavía. Entonces, para dejar claro también este tema de los exámenes médicos, la última modificatoria que tuvimos, que fue la 016-2016 del Decreto Supremo 005-2012, nos dejaba una inconformidad, y lo mencioné en el curso anterior, con respecto a los exámenes de entrada, porque acá ya solamente te estaban obligando desde que el momento que ingresa un trabajador, tenías un plazo de 2 años para hacerle su primer examen médico ocupacional.
y de ahí si eres una actividad de bajo riesgo se la tenías que hacer cada 2 años. Como que dejaba el tema de que, uy, si ingresa alguien ya con una enfermedad ocupacional, ¿cómo la detecto? Y por eso que los médicos hasta ahorita siguen el tema de inconformidad, cómo atacar esa situación. Y en las actividades de alto riesgo, pues ahí no te salvas. Esa sigue siendo al ingreso, cada 2 años y al momento de salida. Seis, no comunicar a la autoridad competente la apertura del centro de trabajo, la reanudación o continuación de los trabajos después de efectuar alteraciones o ampliaciones de importancia. El anterior solamente te decía si es que no habías comunicado ciertas ampliaciones, pero que no necesariamente fueran importantes. Acá te da la acotación de que hay cambios importantes dentro del establecimiento que nuevamente empezó a funcionar. O consignar con inexactitud los datos que debe declarar o complementar siempre que se trate de una industria calificada de alto riesgo. Significa que las actividades de alto riesgo son las que más deben comunicar si es que ha habido alguna alteración o ampliación de importancia dentro de sus instalaciones, porque puede ser insalubre, puede ser nociva o de repente afectada por los elementos o procesos de las sustancias que se manipulen. Siguiente. El incumplimiento de las obligaciones de implementar y mantener actualizados los registros o disponer de la documentación que existe en las disposiciones relacionadas con seguridad y salud en el trabajo. Resumen, artículo 32 y artículo 33 del Decreto Supremo 005-2012 TR. ¿Sí? Y la que hemos puesto en las diapositivas anteriores, donde hemos hecho ahí un match de toda la documentación. Siguiente. El incumplimiento de la obligación de planificar la acción preventiva de riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, así como el incumplimiento de la obligación de elaborar un plan o programa de seguridad y salud en el trabajo. Toda la actividad que tenga que ver con el tema preventivo que no se haya desarrollado o que no se haya elaborado se considera como falta grave. Siguiente. No cumplir con las obligaciones en materia de formación. Acá vienen las 4 mínimas de capacitación e información suficiente y adecuada a los trabajadores y las trabajadoras acerca de los riesgos de puestos de trabajo y sobre las medidas preventivas aplicables. ¿Sí? Acá, si no se hicieron las capacitaciones, según lo mínimo indispensable por la norma, falta grave. Siguiente. Los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, en particular en materia de lugares de trabajo, herramientas, máquinas, equipos, agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, medidas de protección colectiva, equipos de protección personal, señalización, etiquetado y envasado de sustancias peligrosas, almacenamiento, servicios, medidas de higiene personal. Acá entran mucho los servicios higiénicos, las condiciones adecuadas de los vestuarios, de los que derive un riesgo grave para la seguridad y salud de los trabajadores. Si no se tiene absolutamente nada de estas consideraciones, que la mayoría de observaciones de seguridad y la mayoría de inspecciones y checklists se basan en esto, si no se tiene ello, hay incumplimiento de estas disposiciones adecuadas, pues falta grave. No adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores. Valga decir que este punto siempre va a tomar como referencia las normativas técnicas peruanas que se apliquen en función de cada sector. En el caso de primeros auxilios para centros comerciales sabemos que la exigencia es muchísimo mayor. Sistemas contra incendios para el tipo de riesgo, el tipo de actividad industrial también es distinta. Entonces, si no se adoptan esas medidas necesarias, falta grave. Cuando hablamos también de lucha contra incendios, consideren que dentro del esquema obligatorio también están hablando de los simulacros, ¿eh? Y los simulacros también participarían como falta grave porque es una actividad formativa. Siguiente. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en las disposiciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo en materia de coordinación entre empresas que desarrollan actividades en un mismo centro de trabajo. Quiere decir que si hay proveedores dentro de tu organización y no se están cumpliendo las condiciones adecuadas de seguridad y salud en el trabajo, falta grave. Si no hay coordinación, y es por eso que las actividades de alto riesgo especialmente tenemos tantos procedimientos como el ATS,
el permiso de trabajo. Nadie puede hacer un trabajo si todavía no se ha coordinado con el otro, y es por eso que también existe ahora los supervisores SOMAS que están obligados a hacer estas coordinaciones en específicas para poder evitar las faltas graves. Todo tipo de coordinaciones si es que se desarrollan actividades en un mismo centro de trabajo con varias empresas, ¿no? Siguiente. No constituir o no designar a uno o varios trabajadores para participar, ya sea como supervisor o miembro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, o como nos proporciona, o como no proporcionarles, disculpen, la formación que corresponde para la realización de sus funciones. En este caso, tener una capacitación adecuada. Entonces, todo lo que tenga que ver con comité también se considera falta grave. Y según la empresa, si en este caso es una empresa de menos de 20 trabajadores, estamos hablando de todo lo que tenga que ver como supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Siguiente. La vulneración de los derechos de información, consulta y participación de los trabajadores reconocidos en la norma sobre prevención de riesgos laborables. Si no se confirma, si es que no se da, si es que hay fallas o defectos en este proceso donde hay participación, consulta de parte de los trabajadores, pues se consideraría como falta grave. Siguiente. El incumplimiento de las obligaciones relativas a la realización de auditorías del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, si es que no hiciste esta auditoría por un auditor autorizado por el Ministerio de Trabajo, pues aquí se encuentra. Si no hiciste esta auditoría interna al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues ya sabes qué tipo de falta es. Siguiente. No cumplir con las obligaciones relativas al seguro complementario de trabajo de riesgo a favor de sus trabajadores, incurriéndose en una infracción por cada trabajador afectado. En el tema de seguros complementarios de trabajo de riesgo, bastante cuidado. No todos los puestos están obligados. Son los puestos que tengan relación directa a las actividades que están dentro del anexo del seguro complementario de trabajo de riesgo. Entonces, bastante cuidado con aquellos que, por ejemplo, piden SSTR para todo tipo de trabajador. Hay que ver también mucho la relación de actividad de riesgo. O si estás entrando a una planta donde prácticamente está considerado que todas las actividades son de alto riesgo. Ahí sí, o sea, es por el tema no de la actividad que hagas, sino por dónde estás ingresando a hacer labores de trabajo. Ahora, las faltas muy graves. Estas son las que mayormente se vulneran porque no se reconocen tan rápido y al mismo tiempo no son muchas, son poquísimas. Así que les pido bastante atención con estas porque he sabido ver muchos clientes, he sabido ver muchos profesionales de la seguridad y salud en el trabajo que suelen decir que frente a esto ellos pensaban que no tenían que ver, que no era parte de seguridad y salud en el trabajo y sin embargo es todo lo contrario. Por ejemplo, primera falta muy grave. No observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y salud de las trabajadoras durante los periodos de embarazo y lactancia y de los trabajadores con discapacidad. Significa que si la empresa está obligada a tener el 3% de personal de toda su organización con personas con discapacidad, pues se deben tomar todas las previsiones adecuadas de seguridad y salud en el trabajo para esas personas con discapacidad. Y cuando hablamos del periodo de embarazo y lactancia, pues debemos aplicar todos los estándares que ya la norma, la 374-2008 TR, donde justamente se encuentran todos los estándares para personas con en periodo de embarazo o lactancia, pues acá se encuentran los estándares mínimos que hay que cumplirlos. Entonces, de no cumplirse todo ello, falta muy grave. No observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y salud de los menores trabajadores. Valga decir, acá en Perú, según nuestra normativa peruana, ¿existen menores trabajadores? Sí, porque se dividen en dos partes. Niños, que esos sí están prohibidos de trabajar, y aquellos que se consideran adolescentes, que en realidad son menores, y que sí pueden trabajar con ciertos permisos especiales y se deben considerar también horarios de trabajo en específico y condiciones de seguridad y salud en trabajos específicas para este sector. Entonces, hay empresas que sí tienen trabajadores menores, no niños,
sino los que se consideran como adolescentes. Niños sí está completamente prohibido. Designar a trabajadores en puestos cuyas condiciones sean incompatibles con sus características personales, conocidas o sin tomar consideración sus capacidades profesionales en materia de seguridad y salud en el trabajo, cuando de ellas derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores. Valga decir, si detectaste que tenías un trabajador que le tenía miedo a las alturas, es ilógico y se convertiría en una falta muy grave si lo mandas a hacer trabajos de limpieza en altura. Entonces, entiéndase que todas las características del trabajador tienen que ser adecuadas para que pueda realizar una labor de trabajo. De no cumplirse, falta muy grave. Incumplir el deber de confidencialidad en el uso de los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores. Señores, esto es una falta muy grave. Los únicos que tienen acceso a los exámenes médicos ocupacionales son los médicos ocupacionales. He sabido ver también eso bastante clientes cuando dicen, ya, pero la clínica ya me envió los exámenes médicos, ahí los tenemos en la oficina o en la sala de recepción o un cuarto donde todo el mundo accesa. Repito, esta información es altamente confidencial. De detectarse que no se está dando un tratamiento adecuado a esta documentación, una falta muy grave. Siguiente. Superar los límites de exposición a los agentes contaminantes que originen riesgos graves e inminentes. Y consideren acá muy claro la palabra grave e inminente, puesto que hay una normativa este año que ha podido darle como herramienta a SUNAFIL el poder catalogar cuándo se consideraría grave e inminente. Para la seguridad y salud de los trabajadores. Quiere decir, en este punto en específico, si nuestros monitoreos han salido sobre lo normal y esa salida de los parámetros máximos permitidos se considera que puede originar un riesgo grave inminente para la seguridad y salud, inmediatamente es muy grave. Siguiente. Las acciones y omisiones que impidan el ejercicio del derecho de los trabajadores para paralizar sus actividades en los casos de riesgo grave e inminente. En otras palabras, el que no hayas capacitado, el que no hayas informado al trabajador que tiene el derecho de poder paralizar o tiene el derecho de poder suspender su actividad si es que éste se encuentra en una actividad grave o inminente que pudiera causar un accidente de trabajo grave inminente, valga la redundancia. Entonces, hay un derecho dentro de nuestra ley donde el trabajador tiene que tener claro esta observación. Y, por ejemplo, de detectarse de repente que el empleador obliga, ¿sí?, a trabajar a uno de los trabajadores frente a un peligro grave inminente, si se llega a confirmar eso, falta muy grave. No adoptar las medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo, de los que se derive un riesgo grave inminente para la seguridad y salud de los trabajadores. En otras palabras, todo lo que esté relacionado también en el IPRC sobre las actividades de alto riesgo. Aquellos que ustedes ya han considerado que son graves e inminentes, definitivamente. Los que ya ustedes han estudiado. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en las disposiciones relacionadas con seguridad y salud en el trabajo en materia de coordinación entre empresas que desarrollan actividades en un mismo centro de trabajo cuando se trata de actividades calificadas de alto riesgo. Y es por eso, y esto sí se da en actividades de alto riesgo, sí o sí tiene que haber el control, sí o sí tiene que haber la coordinación adecuada entre todas las empresas contratistas que estén haciendo un trabajo en un mismo establecimiento. No implementar, y esto sí es muy lógico, no implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en otras palabras, no cumplir con la ley 29783, y no tener un reglamento de seguridad y salud en el trabajo según corresponda, porque esto aplica solamente para empresas de más de 20 trabajadores. ¿Qué se considera? Falta muy grave. El incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud del trabajo que pueda ocasionar un accidente de trabajo y que produzca la muerte del trabajador o cause un daño en el cuerpo o la salud del trabajador que requiera asistencia o descanso médico, conforme al certificado o informe médico legal. Esto fue adicionado en el Decreto Supremo 004-2011. También fue actualizado. O sea, esto no lo va a encontrar en la norma principal, esto lo he adicionado recién. Hasta aquí, valga decir, son todas las infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Hay más infracciones? Sí, pero no necesariamente de seguridad y salud en el trabajo, sino por temas de inspecciones. Estas que están en materia de seguridad y salud en el trabajo, hemos revisado una por una y se darán cuenta que hay que ser bastante
¿Qué podríamos decir? Para tener una falta muy grave, descuidado, bastante descuidado para tener una falta muy grave, incluso descuidado para tener una falta grave. Las que podríamos tener si son leves porque son pequeñas desviaciones del sistema de gestión. Entonces está clarificado esta parte. Ahora, infracciones de SUNAFIL, que no necesariamente son de seguridad y salud en el trabajo, sino en general para cualquier acto inspectivo. La negativa injustificada o el impedimento de entrada, no se olviden, máximo 10 minutos, el impedimento de entrada o permanencia en un centro de trabajo o en determinadas áreas del mismo, en este caso hacia el inspector de trabajo. Eso se considera como falta muy grave. Obstaculizar la participación del trabajador o de su representante, van a decir supervisor o comité, o de la organización sindical. O sea, si no se permite que participe en esta inspección, ya sea del sindicato, ya sea del comité, ya sea del supervisor o de algún trabajador, se considera una falta muy grave, una infracción muy grave. La negativa a acreditar identificación, bastante cuidado, y eso es bueno también que ustedes como parte de la capacitación o formación, incluso a sus proveedores y o visitantes que tengan con más tiempo dentro de la organización, les informen siempre que si llega un inspector de SUNAFIL y si les solicita que se identifiquen, lo deben de hacer con las mejores disposiciones posibles, porque el negarse a esa identificación, la multa de muy grave les va a llegar a ustedes como empresa que está alojando a los proveedores. Así que bastante cuidado, y esto sí lo he sabido ver. Hay veces que proveedores, trabajadores de las empresas proveedores dicen, no, yo no tengo por qué darte mi documentación, no te puedo decir quién soy. Y sin embargo es porque desconocen del proceso. El que debe informar sobre estos procesos es la empresa contratante, así que bastante cuidado, la empresa principal. La negativa de facilitar la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones se considera una falta muy grave. Entonces, acá también les había mencionado de que solamente, y un tips es que solamente le entreguen la documentación en el momento que es necesaria y les está pidiendo el inspector, no entreguen de más. Y es más, espero que no haya ahorita aquí ningún inspector de SUNAFIL y si lo hay, las disculpas del caso, pero voy a decir el tips más importante que creo yo dentro de las inspecciones de SUNAFIL. Bueno, más que tips, se podría decir una estrategia, que espero, repito, no haya nadie de SUNAFIL, si no, voy a ser buscado en estos días. Si llega un inspector de SUNAFIL, denle la información mínima necesaria. Si tienen de repente incongruencias o todavía incompatibilidades o todavía no han terminado cierta documentación porque están en proceso de implementación, pues encárguense de decirle al inspector que en ese momento no tienen esa información porque de repente la tienen en otro centro de trabajo, la tiene el responsable que no se encuentra en ese momento. ¿Para qué? Para que esa documentación se la puedan poner dentro del requerimiento de comparecencia. Y entonces tranquilamente puedan tener, de hecho que no van a tener tantos días, pero por lo menos tendrían un promedio de unos cuantos, entre 5 días aproximadamente, para poder actualizar lo que les esté faltando en cierta documentación. Y eso estaría pues en el requerimiento de comparecencia. Pero eso sí, no se nieguen pues al tema del IPER. O sea, el IPER tiene que estar, o la política, eso tiene que estar sí o sí. Hay documentos que ahí sí no te la puedes jugar de esta forma. Esta es actualización del 10 de febrero del 2020. O sea, quiere decir que esto ha sido prácticamente un mes antes de la cuarentena. Nuevamente, les pido por favor a aquellos que he bloqueado el tema de compartido no estén marcando la pantalla, por favor, porque lo vemos todos. Decreto Supremo 008-2020, grábenselo, pregunta del examen. Modifica el reglamento de la Ley de Inspección de Trabajo y es aprobado por el Decreto Supremo 019-2006. Bueno, en este caso el Decreto Supremo que fue aprobado en el 2006. En este caso fue modificado. Esto acaba de salir, repito, en el 10 de febrero, acaba de salir hace poco un Decreto Supremo que me dice cómo vamos a actuar ahora los fiscalizadores, o cómo van a actuar ahora los fiscalizadores frente a las nuevas necesidades que están surgiendo. Y vale decir, todas estas normativas nuevas que han salido, y ya lo dijeron por ahí también algunos compañeros,
fueron como consecuencia de la explosión y la baja de condiciones de seguridad y salud en el trabajo que se dieron a partir de los 2 fallecidos en la empresa de alimentos en San Miguel. Ya lo dijeron McDonald's. Entonces, a raíz de eso, no sé qué fue lo que pasó. Se soltó las medidas de control, iba a decir ya muy cerca a Navidad también. Entonces, empezaron a haber bastante cantidad de accidentes a nivel nacional, de accidentes de trabajo. Entonces, esto obligó a promover las normativas del 24 de diciembre del 2019, promover el 30 de diciembre del 2019, y en el caso de fiscalizaciones, que esta fue la primera, que fue el 10 de febrero, y después otra que salió en el Día del Amor, el 14 de febrero, que es de la que muchos de sus compañeros hablan, que es la que también lo vamos a ver, la resolución ministerial. ¿Qué cambios importantes nos trae este nuevo decreto supremo, o qué modificaciones o qué aclaraciones? Porque en algunos casos ha dado aclaraciones y en otras sí nos ha traído cosas nuevas. Primero que nada, con respecto a las medidas. A ver, un momento, me dicen que no se escucha. Un momento. A ver, ¿me confirman? Todos me ponen, por favor, si es que se escucha bien. Perfecto. Sí, fallas nuevamente. Repito, esta es la hora donde... Y en estos días ya la red está fallando. No es solamente para algunos, es para muchos en diferentes zonas del país. Perfecto, entonces ya seguimos. Sí, la hora punta, excelente. Entonces, ¿qué aclaraciones nos trae con respecto a las medidas inspectivas? Que ahora los inspectores, si llegan a un centro de trabajo, ellos pueden solicitar, si encuentran riesgos importantes que se pueden levantar inmediatamente, ellos pueden solicitar que se tomen las medidas de corrección de forma inmediata. O sea, ellos tienen ese poder de solicitar de forma inmediata que se den las medidas de control adecuadas a lo que ellos están encontrando. Y asimismo pueden solicitar medidas de corrección o medidas correctivas para una siguiente inspección que pudiera darse en una semana, 5 días, hasta 30 días. ¿Sí? Pero lo pueden solicitar y pueden confirmar que esas observaciones hayan sido levantadas. Eso les da como poder ahora en las medidas inspectivas. Aparte, otro poder que se está dando en esta normativa es con respecto a las medidas inspectivas de paralización y prohibición de los trabajos o tareas. Quiere decir que ahora SUNAFIL tiene un poder muy similar también al que tienen los inspectores ICSE, de Inspecciones Técnicas de Seguridad de Edificaciones, que se encuentran que hay condiciones que pueden atentar contra la seguridad y salud de los trabajadores como graves o como inminentes, ellos tienen la potestad de poder cerrar el establecimiento hasta un máximo de 30 días. Y por ahí se preguntarán algunos, ¿y cuánto es el tiempo aproximado que me van a cerrar el local? Pues para eso sale este documento, que es la Resolución Ministerial 034-2020-TR, donde se encuentran los criterios para poder determinar el nivel de riesgos en materia de seguridad y salud del trabajo y poder hacer justamente la graduación del cierre temporal. Entonces, según el cálculo, que es muy similar al IPER, algunos, por ejemplo, me preguntaban en el interno hace días anteriores, me decían, oye, pero hay una nueva metodología para hacer cálculo del IPER. No, en realidad es para poder saber determinar el riesgo en materia en general de seguridad y salud en el trabajo y poder hacer una graduación de cuánto correspondería a un cierre temporal de ser necesario en alguna actividad. No lo vayamos a confundir. Entonces, repito, este es un nuevo poder que tiene SUNAFIL. ¿Qué otra actualización nos trae esta normativa del Decreto Supremo 008-2020? Que hay una nueva modificación con respecto a infracciones. Hay unas infracciones nuevas, que las vamos a ver en este momento, y otras que no necesariamente son tan nuevas, sino que hay confirmaciones de lo que de repente no se pudo entender en primera instancia. Y otra modificación muy importante es que nos trae un nuevo cálculo de multas. En algunas algo más baratito, en algunas algo más caro, y todo en función también de en la nueva UIT, que también se las voy a dejar. ¿Cuáles son las nuevas infracciones graves que se están denotando en esta nueva normativa? Son infracciones graves los siguientes incumplimientos: no comunicar los resultados de los exámenes médicos y o las pruebas de la vigilancia de la salud de cada trabajador. Entonces, por ahí preguntarán algunos, pero ¿cuánto tiempo tengo después de realizar el examen médico para poder hacer la comunicación de los resultados de exámenes médicos? Pues definitivamente eso no lo van a encontrar en las normativas de seguridad, sino las van a encontrar en las normativas de salud, y su médico lo va a tener más claro por temas profesionales.
lo adecuado es que no pueda pasar, bueno, que no tenga más de un año definitivamente para que avise, porque ya estaríamos hablando de un nuevo examen médico ocupacional en el caso de empresas de alto riesgo, y pudiera ser, no hay una fecha específica, no hay un tiempo específico, repito, depende mucho de los criterios médicos ocupacionales. Si es que hubiese un médico ocupacional en sala, agradeceré si es que tiene una fuente mucho más formal todavía para poder establecer el tiempo de lectura de exámenes médicos. Lo que se sabe sí o sí es que es menos de un año, confirmadísimo. Siguiente falta grave. No verificar el cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de sus contratistas, algo que no se dejaba claro, que si en este caso tú no estás confirmando de que tu contratista o subcontratista o empresa especial de servicio o cooperativa de trabajo que está desarrollando obras o servicios dentro del mismo centro de trabajo o que se encuentra con ocasión de trabajo realizado por encargo de la empresa principal, si tú no estás verificando que ellos cumplan con la ley 29.183 o que tengan su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues es una falta grave, una infracción grave. Y esto va a ser ahora que también se empiecen a dar como fuerza los procesos de homologación de proveedores. Pero esperemos que existan procesos de homologación de proveedores que sean mucho más formal y no solamente la foto del momento. ¿Por qué? Porque, como te diría, repito, si ustedes no verifican el cumplimiento en sus proveedores, falta grave. ¿Qué nos trae ahora esta normativa también ahora como faltas muy graves a la labor inspectiva? Son infracciones muy graves las siguientes incumplimientos. No cumplir oportunamente con el requerimiento de la adopción de medidas en orden al cumplimiento de la normativa en orden sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. En este caso, según la nueva disposición que se les estaba dando, que ellos, los inspectores ahora también podían solicitar que se levanten las observaciones según lo hayan considerado. Obstaculizar por acción u omisión la investigación de un accidente de trabajo mortal a cargo del inspector. Vale decir que en esta normativa también se les está diciendo a los inspectores que si antes tenían 30 días para presentar su investigación de accidentes, ahora tienen solamente 10 días. Entonces, comprenderán que el tiempo es mucho más reducido y si encontrasen un obstáculo por parte o alguna omisión por parte de los involucrados frente a un accidente mortal, entonces esto se consideraría una falta muy grave para la organización. No cumplir en caso de accidente de trabajo mortal con la orden de cierre temporal del área de una unidad económica o una actividad económica dispuesta por el inspector de trabajo, alterar el lugar en el que se produjo el accidente de trabajo mortal o proporcionar información falta e imprecisa. Quiere decir que si cambias la situación del accidente mortal, si cambias las evidencias o das información que no corresponde, es una falta muy grave. Esto en el tema de faltas administrativas, fuera de las faltas penales que pudieran darse también por el caso. Y esos que no son parte de esta normativa, esos ya abren otro tipo de seguimientos penales, ¿no? Y en este caso, si es que a pesar del cierre temporal tú decides seguir elaborando, pues también te vas a tener otra infracción muy grave, ¿no? Y esto es parte de esta última modificatoria del 10 de febrero. Aquí, señores, les estoy dejando la nueva tabla. Claro que en el decreto supremo van a encontrar la tabla con los ponderados, con los números ponderados. Eso multiplicado por el OIT del año 2020, que es de 4.300, si es que no modifica después de este proceso de cuarentena, esperemos que no modifique, si no, igual yo les estoy actualizando nuevamente esta tabla. Esta tabla ya se encuentra calculada versus los ponderados con la OIT. Entonces ya tenemos acá los costos directos de cuánto podrían ser las multas para microempresas desde 1 a 10 trabajadores según sus faltas leves, graves, muy graves, así como para empresas pequeñas y para aquellas empresas grandes, aquellas no MIPES. Aparte de que están en material, ahorita que vamos a hacer un pequeño tallercito como para hacer un cruce de toda la información que hemos recibido el día de hoy, les voy a pasar este documento en PDF, así que tranquilos, lo van a tener aparte en un documento adicional, no solo en las diapositivas. Excelente, practiquemos. Antes de entrar a la práctica, les voy a pasar estos dos documentos. A través del chat, me confirman, estoy pasando dos documentos, me dice que ya se envió correctamente. Uno que es la tabla de infracciones y otro que es la lista de infracciones. Justamente todo lo que hemos visto en diapositivas, pero en un cuadrito Excel donde dice cuál es
el tipo de falta y si es leve, grave o muy grave. Entonces les voy a pedir que abran estos dos documentos porque vamos a hacer un pequeño tallercito. ¿Me confirman si ya tienen los dos documentos abiertos? ¿No llega? Confírmenme, por favor. Acabo de enviarlo por el chat. Es más, aquellos que están conectados a su WhatsApp, lo voy a pasar también ahorita al grupo de WhatsApp. Ya, repito, acabo de pasarlo por dos medios. Por el grupo de WhatsApp de este curso y lo acabo de pasar también por el chat. Y me dice que ya fue enviado por el chat también porque me salió confirmado. Hay dos documentos, uno que se llama tabla de infracciones, que es la que acabamos de ver en diapositiva, y otro que se llama infracciones. Me confirman si ya lo tienen abierto. Me ponen sí, si es que ya lo tienen abierto, para empezar con el taller. Sí, bien, Edith. Vanessa. Sí, Roberto, Manuel, Miguel, Kelly. Si a algunos en este momento por temas de tiempo no les ha llegado, al correo que se han inscrito yo les voy a hacer llegar también estos documentos adicionalmente. Me comprometo a ello. Sin embargo, por un tema de hacer este taller, confirmo que hagamos seguimiento en este momento. Sí, estimados, aprovecho a confirmar que por cada curso tenemos un grupo en específico. ¿Ya? De todas formas, los que han visto las diapositivas se van a acordar exactamente, así que vamos a ir analizando. La idea es que todos analicemos y lleguemos al final, porque toda la documentación se la vamos a enviar también vía correo electrónico. ¿Sí? Entonces, aquellos que ya tienen la documentación a la mano, ¿sí? Lo que les acaba de pasar, les voy a pedir en este momento que leamos este casito. Imagínense, y es más, acaban de ser nombrados por mí, ¿sí? Como los responsables de seguridad y salud en el trabajo de la empresa COVIDcito, que es la empresa que está de moda ahorita en estos tiempos, que tiene que ver con COVID, ¿no? Entonces, son los responsables de seguridad y salud en el trabajo de la empresa COVIDcito SAC, que esta empresa está constituida por 35 trabajadores, cuya facturación en promedio corresponde justamente a una empresa mediana. Entonces ya nos vamos a dar una idea. Su facturación, porque yo sé si es una pyme, si es una empresa mediana, una gran empresa por el nivel de facturación. Acá ya les di el dato que es una empresa mediana. Fue inspeccionada por los inspectores de Sunafil el día viernes 24 de abril del 2020, o sea, hoy día, por la mañana, observando los siguientes detalles. 1. Falta de orden y limpieza para desplazarse de un lugar a otro por encontrar equipos, maquinarias y herramientas en el pasadizo. 2. No se evidenció los archivos del proceso electoral del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo y libros de actas. 3. No se mostró los 4 registros de las capacitaciones al año en temas de seguridad y salud del trabajo. Y 4. No cuentan con el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿qué se les pide? Hacer un resumen de las posibles multas, y de hecho que vamos a tener un total, porque ustedes van a tener que hacer de conocimiento al gerente general de la empresa de cuánto pudiera ser la multa generada por los incumplimientos detectados. Entonces, ¿cuál es ahorita el trabajo a practicar? Vamos a manejar uno por uno. La idea es que todos me contesten por el chat. Abrimos las dos tablas y empezamos a buscar. El punto 1, falta de orden y limpieza para desplazarse de un lugar de trabajo por encontrar equipos, maquinarias y herramientas en el pasadizo. Será una falta leve, grave, muy grave.
¿qué dicen? Leve, grave, muy grave. Entonces, si ustedes revisan su tabla, el criterio, y va a depender mucho del criterio, y es por eso que a veces también se traen las multas abajo, porque depende mucho del criterio si no está adecuadamente sustentado. Entonces, vamos viendo un poco el tema del sustento. En la de falta leve mencionaba de que son aquellas que no necesariamente puedan ocasionar un accidente. Y sin embargo, las faltas graves por orden y limpieza que puedan ocasionar, o sea, es evidente que van a ocasionar un accidente. Entonces, yo puedo imaginarme en este punto que pudiera un accidente como no, pero en este caso solamente me está diciendo el tema de desplazamiento. De repente pudiera ser distinto si es una vía de evacuación. Entonces, si es una vía de evacuación, ahí sí pudieras tener un accidente, definitivamente. Excelente. Entonces, como no es, viendo ya un poco el criterio, no es una vía de evacuación, ya me dijeron todos que entonces qué tipo de falta es. Sería leve, así es, sería leve. Repito, no está mal que tengan el criterio que pudiera ser grave, pero sin embargo, si hacemos un poco más de precisión, no necesariamente estoy seguro, por la falta de información, que esto pudiera generarse un accidente. Entonces sería leve. Leve, y en función de la cantidad de trabajadores y el tipo de empresa, ¿cuánto sería la multa por este incumplimiento? ¿Sí? Entonces, cálculo. ¿Cuánto sería la multa por esta falta leve? Revisen bien su cuadro. Entonces, revisamos el cuadro. Si dice que son 35 trabajadores y es una empresa que factura como si fuese una empresa mediana, entonces vamos a hablar, esta es gran empresa, no MIPE, una empresa mediana, ¿sí? Pequeña empresa, microempresa, pequeña empresa, no MIPE. ¿Dónde estaría ubicado? Empresa mediana, de 31 a 40 trabajadores, una empresa mediana. No deja de ser pequeña empresa, pero está dentro de mediana. Este es no MIPE. Las medianas, acá hay un criterio, ¿sí? 1376. Entonces ya el que menos me ha confirmado, 1376, falta leve. Vamos con el segundo punto. No se evidenció los archivos del proceso electoral del Comité de Seguridad y Salud de Trabajo. ¿Qué tipo de falta es? ¿Leve, grave, muy grave? ¿Y cuánto es la multa? Clarísimo, esto no hay vuelta que darle. ¿Cuánto es la multa? Grave, multa. ¿Cuánto es la multa ahora? 5.418. Y esto es actual, o sea, estamos trabajando con una tabla del cálculo 2020. Siguiente. No se mostró los registros de las 4 capacitaciones al año en temas de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué tipo de falta es? Falta grave. Excelente. ¿Y esta falta grave, cuánto sería la multa? 5.418 más que se adecúan y que el gerente general ya está empezando a sacar su cuenta. Y frente al COVID, pues le va a salir carísimo. Siguiente punto. No cuentan con el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué tipo de falta será? Y me pongo a pensar primero, 35 trabajadores, ¿le corresponde al reglamento de seguridad y salud en el trabajo? Sí. Y si le corresponde, en este caso, no tener reglamento interno de seguridad del trabajo, es una falta muy grave, donde el costo, la multa, ¿cuánto es? 9.202 soles. Significa que solamente por estos 4 puntitos, porque el inspector ha sido bonachón y no ha puesto tanto, porque en realidad lo normal es que sí, te pone todas las que ve, ¿sí? Y si no tienes forma de sustentar, esta es la multa.
Entonces, ¿cuánto sería el total de mi multa? Bueno, acá ya no les voy a pedir que sumen, porque ya está sumado. Serían 21.414 soles de multa solo por estos 4 puntos. Imagínense cuánto más se podría encontrar. Y que son faltas, pues, repito, habría que ser bien, pero bien distraído, bien inconsciente para no tener toda esta documentación. Al menos los que se dedican al tema de seguridad y salud en el trabajo, es pecado no tener esto mínimo. Aquí, acabamos de llegar a la zona de preguntas. Algunos dicen, 20.000 soles es un disparo al bolsillo, pero es una empresa de 35 personas, eso sí duele, más aún ahora después del COVID. Bien, vamos a contestar un promedio de unas 6 preguntas, así que lancen preguntas que sean relevantes y al mismo tiempo les voy a pedir que entre todos los demás, si están interesados, ya tienen mis datos de contacto para poder hacer consultas adicionales. Ante la coyuntura que se está viviendo en el país, la documentación tales como ATS, charlas de 5 minutos, checklist, entre otros, se pueden hacer de manera virtual para minimizar el riesgo. A ver, el tema de ATS es un análisis de trabajo seguro que se hace in situ. Entonces, ya de por sí es un documento que no lo puedes hacer desde otro lado porque es in situ. Ya la regla es en el puesto de trabajo. Las charlas de 5 minutos, igual, eso no es válido dentro del sistema de gestión. Suman a la toma de conciencia, pero no forman parte de un sistema de gestión basado en Ley 29783. ¿Sí? Ahí tienes que hacer capacitaciones y las de 5 minutos no suman como capacitaciones. Y va a decirlo, pues la normativa dice que ahora todas las capacitaciones se tienen que hacer en el ambiente de trabajo. Todavía no sabemos qué cambios puede haber para ahora que volvemos a hacer labores de trabajo. Así que eso sí no se podría hacer vía remoto. El costo que representa la fiscalización de los supervisores de SUNAFIL, ¿quién lo asume? El Estado. Usted dijo que la SUNAFIL solo se encargaba de las empresas privadas y las públicas municipalidades servir. También lo habíamos comentado. ¿Se puede realizar las reuniones ordinarias del Comité de Seguridad del Trabajo de manera virtual? Claro que sí. ¿La SUNAFIL está autorizado para pedir información mediante correo? No. No podría porque habría una conexión directa entre el inspector vía correo electrónico que se podría malinterpretar, se podría influir, y es por eso que ya existe el aplicativo para poder hacer la solicitud. O sea, te va a llegar por correo, pero es hacia la plataforma, no directamente con el inspector. Ante la inconformidad con un inspector de SUNAFIL, ¿se puede pedir el cambio de inspector? No, acá sí no funciona como si fuese el auditor. Acá el inspector fue puesto como inspector porque cumplió con un cierto requisito. Lo que sí, o sea, acá es autoridad, no es un servicio adicional contratado que puedas cambiar. Una empresa que cuenta con varias sedes, ¿el inspector puede pedir documentos de otras sedes donde se encuentre haciendo la inspección? Claro que, a ver, primero que nada, las inspecciones llegan por razón social y por centro de trabajo. Entonces, te puede pedir documentación de otro centro de trabajo si lo tienes todo mezclado, pero lo adecuado es que está llegando solo por las personas de ese centro de trabajo. O sea, que no sería válido si te pide, no sé, te hace la inspección en Lima y te pide documentación de Arequipa. No, no sería válido. Para allá es otro tipo de intendencia. Dice, buenas tardes. Buenas, con respecto a la modificación del artículo 27.16 que obliga al requerimiento, se me pasó tantas preguntas, se me pasó dónde estaba. Ya. Obliga al requerimiento del cumplimiento de la ley de SCT con respecto al servicio de terceros. ¿Qué papel cumple entonces la ATS? Claro que sí, el ATS es uno, no único, es uno de los documentos que justamente te permite hacer la relación de comunicación entre todas las empresas que pudieran estar dentro de un ambiente de trabajo. Entonces, sí te ayuda un montón. Y valga decir, el ATS, y lo vimos en el curso del hiper, normalmente lo utilizan las empresas que no estén obligadas a tener hiper continuos o hiper específicos.
Una empresa tiene 35 trabajadores en la sede principal y 10 trabajadores en otra sede. Para elegir el comité de seguridad y de trabajo, primero con las 35 trabajadores un comité y con los otros 10 elige un supervisor. Sí, claro que sí, puedes hacerlo de esa forma. O de ambos centros de trabajo creas un solo comité, pero debe haber las votaciones y la representación deben ser de los dos lados. O sea, tendrías dos formas de hacerlo. El inspector de seguridad, ¿cada cuánto tiempo debe supervisar las labores diarias en materias de seguridad? Bueno, acá habría que aclarar mucho. Si hablamos del supervisor de seguridad y salud en el trabajo, que fue electo como representante de los trabajadores, tiene 30 días durante todo un año para poder realizar esas funciones. Si hablamos de un supervisor que es contratado por la empresa, que no tiene que ver con la representatividad, pues dependerá de las funciones que la compañía les entregue dentro de su perfil de puesto de trabajo. Y según las necesidades que la compañía tenga. Pues eso no tiene nada que ver. Bien, contesto dos últimas preguntas para poder continuar. En el caso de los gobiernos regionales, tienen muchas obras en ejecución y trabajadores en el régimen construcción civil. Aplica el Reglamento Interno de Seguridad del Trabajo para todas las obras. La SUNAFIL supervisa. No tiene que ver una cosa con otra. O sea, si es una empresa que tiene más de 20 trabajadores, está obligado a tener el Reglamento Interno de Seguridad del Trabajo. Entonces, el requerimiento va por otro lado. ¿Qué pasa si una empresa está en aislamiento por el COVID-19, caso positivo, y el inspector llega para hacer parte de sus funciones y la empresa está que realiza las desinfecciones de las tareas y pide ingresar y no hay nadie que lo pueda hacer ingresar? No, definitivamente, si hay gente trabajando ahí, el inspector puede entrar. O sea, no le vas a negar ese derecho por el cual tú digas que tiene COVID o no tiene COVID. Ahora, los inspectores siguen haciendo fiscalizaciones, valga decirlo, de forma remota para empresas justamente que en este caso siguen laborando porque hay actividades que están obligadas a seguir laborando. Bien, señores, hasta aquí todas las preguntas adicionales que tengan. Muy agradecidos con aquellos que también se están apoyando a responder preguntas. Con todos los demás, ya pasamos a responderlos de forma externa. Continuamos. Quiero aprovechar en este momento a invitarlos a nuestros próximos webinars que son certificados de este año 2020. Definitivamente nosotros vamos a seguir haciendo webinars gratuitos que normalmente tienen una duración de 2 horas, pero sin embargo los webinars que les estamos presentando en este momento son webinars que tienen mínimo duración de 8 horas y que en algunos casos son formalizados hasta 16 horas, como pueden ver algunos cursos, que son necesarios para la gestión del sistema de gestión. En mayo estamos programando el de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud de Trabajo basado en ISO 45001. Estamos programando el de Habilidades de Dirección para Equipos. Estamos programando el del Sistema de Gestión de Responsabilidad Social basado en SA 8000. El ISO 19011 de 2018, que son las directrices para realizar auditorías de sistemas de gestión. Y el ISO 22301, que es la gestión de continuidad en negocios. Estos 5 cursos son de 8 horas. Asimismo, estamos abriendo para el mes de junio el curso de auditor interno certificado, valga decirlo, en ISO 45001-2018, y este tiene validez de 16 horas. El curso de auditor interno de SA 8000 y el curso de auditor interno de ISO 9001-2015. Igualmente a todos los que se han llegado a inscribir, se les va a llegar esta invitación también para que puedan participar con nosotros, y acá se encuentran los números de contacto. ¿Por qué menciono este programa? Porque ahorita vamos a hacer la evaluación y el primer puesto se va a ganar la certificación gratuita para 3 de nuestros cursos de 6 horas. Disculpen, para nuestros cursos de 8 horas. El segundo puesto se va a llevar la certificación gratuita para 2 de nuestros cursos de 8 horas y el tercer puesto se va a llevar la certificación gratuita para 1 de nuestros cursos de 8 horas. Entonces, en este momento, para la evaluación, donde vamos a hacer esta premiación, así es, la certificación es a nombre de la empresa SIC Soluciones como empresa especializada en formación y somos una empresa privada. Y estas certificaciones definitivamente son válidas incluso para toda la gestión de sistemas de gestión.
vamos a ingresar, los que son nuevos y los que ya son antiguos se saben la metodología de al derecho. Vamos a empezar con la evaluación que tiene la premiación. Y para ello les voy a pedir que ingresen a la plataforma kahoot.it. Tal y como se encuentra acá en la pantalla, kahoot.it. Les va a pedir un game pin. En este momento les voy a dar el game pin, que es el código. Luego de que ingresan el código, les va a pedir su nickname, que es sus nombres. Ingresan sus nombres. Y les explico cómo es la dinámica. Los que son nuevos, bastante atención, por favor. En la pantalla, ustedes van a ver las preguntas y estas acompañadas de respuestas. En el equipo que ustedes vayan a ingresar, les voy a pedir que ingresen a través de otro equipo, ya sea su otra computadora, sea su celular, sea una tablet, etc. De preferencia otro equipo, porque va a haber dos pantallas. Una, la pantalla donde estamos proyectando, y otra, el equipo alternativo donde ustedes van a ingresar. Entonces, en la pantalla donde estamos proyectando, ustedes van a ver la pregunta con las alternativas, y en su pantalla alternativa van a ver un cuadro con posibles respuestas. Entonces, ¿cómo funciona? Existe un contador de tiempo, vale decirlo. Si ustedes creen que la respuesta es la primera, el triangulito de cuadro rojo, pues en sus equipos alternativos van a marcar el cuadradito con triangulito. ¿Está bien? Entonces, los que suman puntaje son aquellos que lancen la respuesta correcta y mientras más rápido sean contestando la pregunta y correctamente van a sumar más puntos. Hasta aquí, si se entendió las reglas del juego, procedemos a ingresar. Todos ingresan a kahoot.it. El código es 9963331. ¿Me confirman si llegan a visualizar ya el código? Sí, perfecto, porque ahí están ingresando. La plataforma, repito nuevamente, www.kahoot.it. El código es 9963331. El nickname es su nombre de ustedes. ¿Listo? Son 63 en este momento y conectados hay 91. Vamos a esperar unos 10 segundos más, 15 segundos más. Aquellos que ya ingresaron, les voy a pedir que vayan haciendo siempre clic a su pantalla para que no se bloquee. Si se bloquea, los va a sacar de la aplicación. Algunos ya están en espera, esperamos. 5 segundos más. 5, 4, 3, 2, 1. Empezamos. Ya sabiendo el premio, creo que están más motivados. Comenzamos. Fiscalización y seguridad y salud en el trabajo. Son 10 preguntas. Pregunta 1. Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Excelente, la ley 29.981, perfecto. Vamos a ver cómo va el puesto. Pedro, Estrella y Jamie son los 3 primeros puestos por ahora. Repito, suman más puntaje a aquellos que son más rápidos en contestar correctamente. La SUNAFIL no es responsable de...
Correcto. Aún así hay 5 o 6 que se han confundido. Sunafil no cobra. No cobra. Cobra, bueno, a su jefe directo, los inspectores, pero no es responsabilidad cobrar. Cambiaron los puestos. Jamie, Denor, supongo que se pronuncia así, y es Renzo, son los 3 primeros. Nada está escrito. No es parte del contenido de la credencial de los inspectores de trabajo. Bien, bien por todos aquellos que a pesar de no tener la propuesta de ingresar aparte, están contestando por el chat. Excelente. Les están soplando la respuesta. Excelente. Muy bien, acá tenemos muchas más respuestas. La fecha de cumpleaños. ¿Para qué necesitamos la fecha de cumpleaños del inspector? A menos que llegue el día de su cumpleaños a fiscalizar y le inviten algo adicional, ¿no? Igual no se los va a recibir. Jamie, Tenor y Renzo. Se mantiene. ¿Es facultad de los inspectores tener apoyo de la policía? ¿Verdadero o falso? Bien, sí, correcto. Es facultad de los inspectores tener el apoyo de la policía. Y lo habíamos dicho, sin previo acuerdo, sin previo aviso, ellos pueden llamar cuando quieran. Jamie, Vicente y Luis Calderón. Siguiente pregunta. ¿Es facultad de los inspectores tener apoyo de peritos? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Y habíamos quedado también, y habíamos informado que normalmente lo suelen solicitar este apoyo técnico especializado de peritos en sectores de alto riesgo como minería e hidrocarburos, donde de repente, inclusive para las inspecciones, cuando no se conocen a profundidad estos procesos especializados. Jamie, Vicente y Luis Calderón se mantiene. ¿Es facultad de los inspectores cobrar la multa por adelantado? Algunos todavía la dudan. Bueno, fueron 2 los que lo dudaron, pero no, definitivamente, o sea, el inspector no te va a cobrar por adelantado, ni siquiera piensen en darle la multa por adelantado. No debe ser que hayan aprendido a calcular y piensen darle la multa de una vez, no está permitido. Vicente, Jamie y Renzo se siguen manteniendo. Siguiente, ¿cuánto es el tiempo máximo de espera para permitir el ingreso al inspector? Bien, 10 minutos. Pasados estos 10 minutos, el inspector puede tomar la decisión de irse y te va a llegar tu multa, que si más no recuerdo, y si es que, o sea, no me equivoco, y si no ha cambiado, me parece que son 20 UITs. Vicente, Jamie, Brigitte. Ya, por ahí ha cambiado. Vamos a ver, todavía se pueden seguir equivocando, ¿no? Vicente está puntero. Ningún restante en empresas de más de 20 trabajadores es una infracción. Yo leí mal la pregunta, era no tener RIS. ¿Ya? Yo leí mal. Estaba leyendo otro, disculpas al momento de la lectura. No tener reglamento interno de seguridad del trabajo en empresas de más de 20 trabajadores es una infracción, en este caso muy grave, y lo vimos en casos todavía. Y creo que eso ha hecho que confundamos en algunos. Disculpa del caso.
Siguiente, Brigitte, Luis, Edith. Eso he hecho inconscientemente que cambiemos el resultado. Va a ser que vamos a la siguiente. Los inspectores de trabajo pueden cerrar un establecimiento según su nivel de riesgo hasta... ...30 días, excelente. Y para eso ya habíamos revisado también, o les dejé para revisar a más profundidad la normativa que les detalla cómo van a medir ahora el nivel de riesgo. Es como una especie de hiper también. Brigitte, Luis y Rubén. Y se viene acercando Edith. Y se viene acercando Fresia. Última pregunta. ¿Cuál es el decreto supremo con el nuevo cálculo de multas? Regalada. Por ahí dicen, marqué mal. El decreto supremo 008-2020. Entonces, acá viene lo más esperado. Lo que ahí algunos están cruzando el dedo a ver si es que la aplicación se equivocó y los pusieron primeros. A ver. Los resultados son: Brigitte Núñez, primer lugar, felicidades. Se acaba de ganar las 3 becas prácticamente a las certificaciones de los cursos de 8 horas. Luis Calderón, 2 certificaciones gratuitas y Rubén Samanamut, 1. Rubén, ese nombre Samanamut lo estoy viendo creo en como 3 ganadores. Creo que él va a llevar todos los cursos con nosotros. Muy bien, felicidades, felicidades a todos ustedes. Y bien, antes que se vayan, como siempre, por ahí dicen quién es el cuarto, quién es el quinto. Antes que se vayan, les voy a pedir enormemente que por favor llenemos la encuesta de satisfacción que les estoy pasando en este momento por el chat. Es la retribución en este momento que se les solicita para poder nosotros también ir mejorando poco a poco en nuestros webinars hacia ustedes. Bien, acabo de poner ahorita en el grupo el link. Aquellos que son los ganadores, les voy a pedir que por favor por interno, vía número de WhatsApp, el WhatsApp que está al final de las diapositivas que les vamos a hacer llegar, se comuniquen al número de Six-Soling Training para que puedan registrarlos para la formalidad del caso. Sí, en este grupo del chat, acabo de pasar nuevamente, ahí está, el link de la encuesta de satisfacción. Por favor, a todos los que han participado, enormemente agradecido que puedan llenar todos la encuesta de satisfacción. Muchísimas gracias, Milagros. Entiendo que la primera vez en el webinar, ¿correcto? Me Sí, así alegro. es. Me alegro de haber sido entonces el expositor. Sí, de hecho, estaba intentando descargar la aplicación, pero no, o sea, no podía si es que era como Work, ¿qué modalidad? Estaba confundida. Bueno, si nos sigues ya vas a ir conociendo que tenemos distintos. Y es más, los invito el día de mañana, igualmente a las 6:30, o el día a las 00 horas siempre estamos posteando el que se abre el webinar. Tenemos Sí, de hecho, herramientas lúdicas justamente para hacer este tipo de capacitaciones, donde 2 de las que ya han ustedes participado también las vamos a enseñar. Sí, en todos sí, nuestros y cursos gratuitos estamos sorteando. el lunes es en el tema de prevención de COVID, ¿no? Sí, el lunes tenemos el último curso que es las medidas, los protocolos que vamos a tomar para inicio de labores. Y en este caso estaba Sí, proyectado para inicios esta semana, pero ya se movió nuevamente, pero igual ya está programado. sí, gracias, me ha encantado la exposición. Muchas gracias. Gracias, Milagros. Sí, los que hicieron ganadores, el número de Six-Soling Training va a estar en las diapositivas. Algunos por interno, nuevamente me están pidiendo el link también para la certificación, así que les voy a hacer llegar en este momento también el link para la certificación. La certificación es opcional para aquellos que estén interesados en la certificación.
Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Quería Enzo, hacerte ¿cómo una estás? consultita. Bien, bien, bien. Cuéntame Enzo. Mira, Marco, tuve un,